A partir del versículo 20 dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor, en esta noche, y que más allá de que venimos y continuaremos estudiando estos pasajes de 2 Timoteo, Señor, que tú puedas ahora avivar tu palabra, que es viva y eficaz, también a tu pueblo, a tus siervos. Amén. Un siervo útil para el Señor es algo que muchos de nosotros queremos ser. Yo quiero ser un hombre siervo útil para el Señor y me imagino que si ustedes están acá, muchos, hablamos hoy de muchos sacrificios o muchas dificultades que varios tuvieron que sortear para poder llegar, porque realmente hicieron un esfuerzo y ven una utilidad en poder venir y poder prepararse expositivamente. Y muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, estamos sirviendo activamente, quizá no todos en el pastorado, pero sí acompañando a roles de liderazgo. Y tomamos esos desafíos porque queremos ser útiles para el Señor. Queremos que el Señor nos use y no hay nada ni malo ni orgulloso en decir eso. No hay nada que nos haga más humildes por decir, no, si el Señor no me quiere usar. No, queremos ser útiles en la obra del Señor. Y tienen a alguien delante que yo quiero ser útil para la obra del Señor. Pero algo en lo cual el Señor me ha estado desafiando en los últimos años, y confío en que el Señor me seguirá desafiando, es quizá el concepto que uno puede tener de cómo es que uno llega a ser ese tipo de siervo útil y cómo es que uno puede ser quizá más útil o más efectivo en el ministerio y en el servicio del Señor para la expansión del reino. Y quizás un tiempo, y no digo que esas cosas estén completamente arrancadas de mi vida o de mi corazón, pero son cosas que por lo menos ahora identifico más. Mi utilidad en el servicio y el Señor quizás estaba un poco más atada a qué tanto yo me podía esforzar, a qué tantas horas yo podía invertir en el ministerio. Entonces, quizás cuando muchos de nosotros en contextos bivocacionales decimos, bueno, yo trabajo, pero además, mirá esto, la cantidad de noches que me voy allá a altas horas de la madrugada sirviendo y buscando servir al Señor. Capaz que otros vemos nuestra utilidad al Señor más enfocada desde el lado de dones. Vamos identificando nuestro servicio como el Señor, por el poder de su Espíritu, nos usa por su gracia y vamos asentando cierta confianza en esos dones que tenemos. Quizá otros que nos gusta, hemos tenido oportunidades también de aprender o de estudiar formalmente, nos apoyamos más en que nuestra utilidad al Señor
tiene que ver también con el conocimiento que vamos adquiriendo, y otros también, o quizás una mezcla de estas diferentes cosas, algo a lo que todos miramos, quizás hacia atrás para medir nuestra utilidad, tiene que ver con los resultados que vemos. Y ahí podemos ver qué tan útil nos sentimos o no. Leonard Ravenhill, que no pretendo pronunciarlo bien, pero hay un teólogo y pastor británico, dijo: el mundo no está esperando más predicadores talentosos, sino más predicadores santos. Y cuando comencé a pastorear, hace unos 5 años atrás más o menos, luego de mucha frustración me di cuenta que yo estaba valorando más en los primeros años de mi ministerio el sentirme usado por Dios que el dejarme usar por Él. Y yo no entendía que en el ministerio Dios estaba más interesado en lo que Él quiere hacer en mí que a través de mí. Eso incluso es algo que, como una de las grandes lecciones o grandes cosas que me quedaron ahí de ese primer año de ministerio, fue Dios una y otra vez hablándome: yo estoy más interesado en lo que quiero hacer en vos que a través de vos. Y en cierta forma así es como comienza este pasaje ahí en el versículo 20 del capítulo 2. Vemos como Pablo le dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y dice, hay unos que son para honra y otros que son para deshonra. Y Pablo plantea también esta imagen de que puede haber aquellos, y que enseguida lo empieza a conectar con aquellos que quienes van a ser siervos útiles del Señor son aquellos que viven de una manera honrosa y que son honrosos para el trabajo del Señor, para el siervo del Señor, para el servicio del Señor. Entonces lo que quiero que hoy podamos meditar, en lo que quiero que puedas quedarte hoy, incluso mientras vos procesás todo quizá el conocimiento nuevo, los desafíos que te llevas en cuanto a la exégesis y quizá mientras meditas en tu tarea pastoral o de liderazgo en tu iglesia, es que un siervo útil para el Señor, por sobre todas las cosas, de vivir honradamente y honrosamente. Un siervo útil para el Señor debe vivir honrosamente. Y Pablo nos dice básicamente dos grandes maneras en las que nosotros como siervos útiles del Señor somos llamados y debemos vivir honrosamente. Lo primero dice que debemos vivir honrosamente limpiándonos de las impurezas. Y lo dice ahí en el versículo 21, dice, por lo tanto, o sea, ya que están estos dos tipos de utensilios, de vasos en la casa, los de honra y los de deshonra, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. O sea que también es bueno hasta para nosotros saber que si nos sentimos un poco estancados en esto, poder saber de que Dios usa y Dios también toma a siervos y los convierte en personas útiles para su reino, para el servicio, aquellos que también ven su vida y ven la forma en la que están viviendo y avanzan en este proceso de santificación, de ser purificados, de ser limpiados. Y esto realmente tiene que ser una gran pregunta que nos tiene que quedar para nosotros. Quizás si hay una pregunta que quiero que te hagas hoy es, ¿cómo vengo viviendo mi vida? Si me doy cuenta que tengo que dejar a un costado el hacer el énfasis en mi utilidad para el servicio del Señor, en lo que sé, en lo que produzco, en lo que hago, en qué tan talentoso pienso o piensan otros que soy, ¿estoy viviendo de una manera honrosa? ¿Está mi vida siendo limpia delante del Señor? ¿Estoy continuamente limpiándome para poder ser santificado, para poder ser un vaso de honra? Y nos dice que no solamente que Dios usa a quienes se limpian de estas impurezas del pecado, y básicamente cómo es que un vaso, si nosotros decimos, sí, está bien, quizá no estoy tan seguro, pero yo quiero ser un vaso, un utensilio útil, un siervo útil del Señor, y quiero limpiarme, bueno, ¿cómo lo hago? También Pablo es tan bueno que nos lo dice sin problema. Y nos apunta en dos direcciones. Nos dice de lo que tenemos que huir, de lo que tenemos que salir corriendo. Dice, huye pues de las pasiones juveniles, pero recordamos que en este proceso de santificación es importante las cosas que tenemos que dejar atrás, las cosas que pertenecen a nuestra vieja vida, las cosas que pertenecen quizá a la inmadurez, a estos deseos que tienen que ver con la inmadurez de lo juvenil, pero no solamente la santificación, y quizás eso hace hasta algunos de estos conceptos
que arrastramos de antes, que alguien santo o alguien santificado solamente se trata de lo que no hace, pero también Él nos hace mirar hacia adelante, hacia lo que sí debemos perseguir. La vida no solamente del cristiano, pero del siervo de Dios, no es que esta limpieza solamente de prohibiciones y lo que no debemos hacer. Es dejar algo, es huir de algo para perseguir, algo para ir detrás de. ¿Y qué es lo que debemos perseguir? Es la justicia, la fe, el amor, la paz, en el versículo 22. Y estas también son cosas que forman parte del fruto del Espíritu, que a medida que nosotros vamos huyendo de esas cosas, tenemos un montón de cosas en las cuales enfocarnos, y cuanto más estamos enfocados en lo que sí debemos perseguir y hacer, limpiando nuestra vida, buscando la justicia en nuestra vida, una vida de fe, una vida de amor, y en este contexto hablar de siervos de Dios, cómo, no solamente el amor así genérico, pero cómo estamos amando a la gente a la que servimos, y Pablo ya se va a meter en eso con nosotros. Y también la paz, una paz que debe también reinar en nuestros corazones en un montón de situaciones en el ministerio y en el servicio, que no se vuelven nada sencillas y nada fáciles. Y también habla de que hay razonamientos necios que deben ser rechazados. Y a veces nosotros mismos en nuestras pasiones juveniles luchamos nosotros con pensamientos necios. Cuando empezamos a identificarlos, tienen que ser echados. Pero los razonamientos necios aparecen también del otro lado, internamente, pero acá en el versículo 24 y 25, Pablo nos va a decir que, dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, o sea, buscar pelea, estar ahí como a la defensiva o a la ofensiva con la gente, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Y en esto cobra también relevancia esta necesidad que nosotros debemos perseguir como siervos útiles del Señor, vivir honrosamente en amor y en paz para con otros, para con los que nos rodean. Porque en el ministerio, así como Timoteo lo experimentó, que ya venimos viendo en todos los diferentes pasajes la cantidad de oposición que había, los falsos maestros, las diferentes situaciones, había gente con la que Pablo estaba llamado a poder trabajar con ellos, incluso en uno de los pasajes que estamos tratando hoy también, a enseñarle o encargarle a hombres fieles. Y ese trabajo de encargarle a hombres fieles iba también a traer su sufrimiento, sus penalidades. Entonces, porque se iba a encontrar con hombres, se iba a encontrar con personas que iban a oponerse a la palabra, iban a oponerse a él. Entonces, es importante también que nosotros podamos aprender a tratar con la gente reprendiendo tiernamente a estas personas. Entendiendo que no todo el mundo es un lobo, no todo el mundo es alguien a quien rechazar. Y justamente él nos dice ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Dice porque por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, si cualquiera de nosotros que esté en el servicio del Señor vamos a tener oposición, pero quizás si has pasado más de 5 minutos en un rol de liderazgo, de enseñanza, de influencia, la oposición, la confusión va a surgir. Y va a haber personas con las cuales vas a tener que tratar y te preguntes, porque me lo tengo que preguntar a mí casi semanalmente, y quizás ya puedas empezar a ver caras de tu congregación, de personas que sabes que son de esto que uno dice, bueno, ¿no? ¿Por qué el Señor no lo guarda y se olvida dónde? ¿Por qué sigue acá, no? Si hay alguna oveja que me gustaría mandar en contrabando por otro lado, sería esta. ¿Cómo reaccionamos frente a oposición en el ministerio? ¿Has podido identificar que quizás frente a algunas personas, algunas situaciones, te pones a la defensiva? Quizá porque con algún tipo de oposición sentís alguna especie de ataque personal, con opiniones, con ideas contrarias, y eso te lleva a ponerte a la defensiva frente a cualquier diferencia que surge. Revela quizá alguna de estas oposiciones, alguna de tus inseguridades como líder o como cristiano o como siervo. Pero nos dice, si vos querés ser usado como siervo del Señor, debés vivir honrosamente y eso implica limpiar tu vida
y persiguiendo esta mansedumbre, persiguiendo esta reprensión tierna con aquellos que se oponen y con aquellos que te causan problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el centro de nuestro ministerio ni de la iglesia, no se trata de nosotros y a veces, aunque no lo digamos, esa puede ser la razón por la cual a veces nos sentimos atacados y nos ponemos a la defensiva. Pero si se trata de nuestro Señor, de este evangelio, del Cristo resucitado, del cuyo evangelio no nos avergonzamos, entonces, qué importante es que la finalidad con la cual tratamos con amor y reprendemos tiernamente a esta oposición es buscando esa fidelidad, es anhelando esto que Pablo asume que no va a pasar todos los casos, porque dice por si acaso, pero ese por si acaso que no es seguro, vale la pena de que nosotros igual estemos dispuestos a sufrir penalidades, a ser atacados o a lidiar con personas difíciles, por si acaso el Señor les da ese arrepentimiento y los conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué cosa más hermosa nosotros como expositores de la palabra, no solamente desde un púlpito, pero como aquellos que compartimos también el ministerio privado de la palabra con las personas, con todas las tareas pastorales, poder ver procesos de personas que estaban en el error, que estaban confundidas, que nos eran piedra de tropiezo, que eran un palo en la rueda, y que el Señor, de la manera más inesperada, empieza a hacer cambios que eran completamente inesperados. Y es que porque quizá dejamos de pensar que se trataba de nosotros, nos dejamos de ofender y empezamos a tratarles y a reprender, sí, corrigiéndoles, pero tiernamente, orando, esperando, deseando que el Señor haga la obra. Entonces, un siervo útil para el Señor debe vivir honrosamente limpiándonos de las impurezas. Y esto implica las cosas de las que huimos, las cosas que perseguimos, pero esto se va a ver públicamente también la forma en la que tratamos a aquellas personas a las que servimos y con quienes servimos. Pero también no es el único tipo de persona y el único tipo de oposición. Es donde podemos ver también esta continuación en el capítulo 3. El siervo útil del Señor debe vivir honrosamente, pero no solamente limpiándose de impurezas, pero también evitando a los que se oponen a la verdad. Dice, debes saber esto, Timoteo, en el versículo 1 al 3, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, y ahí nos empieza a dar toda esta descripción de hombres que realmente están completamente entregados al pecado. Y si bien también en ellos hay un deseo nosotros de poder compartirles el Evangelio, de poder ver que se llegan a arrepentir, pero estas no son solamente un grupo de personas, quizás ajenas a la iglesia. Sabemos que no solamente está hablando de inconversos o personas con las cuales salimos ahí a verles o a buscarles o a compartir el Evangelio, porque luego nos dice, ahí en el versículo 4, sigue dando esta lista, no traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo, versículo 5, apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Entonces, por algún motivo, aunque quizá la descripción parece no ser tan diferente, Pablo sabe que Timoteo puede y debe diferenciar entre aquellos al que él debe corregir tiernamente, esperando y deseando, y hay otros que sabe que tienen una apariencia de piedad, pero que hay que evitarlos porque no son ovejas de su rebaño. Son aquellos que rechazan la verdad. Y aquellos que rechazan la verdad viven y se entregan también a esta vida de pecado. Entonces, y acá me toca una pregunta incómoda, hermanos. Pero si Pablo le decía a Timoteo que era posible que él, entre estas personas que tenía en su iglesia, dice, cuidado porque hay gente que tiene apariencia de piedad, que pasarían así, vos le sacás la foto, lo mirás medio rápido y cualquiera podría pensar que es un hombre piadoso, pero que no lo es. Y es más, en esta apariencia de piedad, quizás hasta podría ser personas que más lo rodeaban a Timoteo porque quizá la oposición no era tan directa a él. Que no dice que estos se oponen a la verdad, los otros solamente se oponían, los del capítulo 2. Quizá ahí había una oposición más directa hacia él contra su liderazgo. Ahí sí estoy especulando, no está en el texto, discúlpenme.
Esto también puede ser un ejemplo de lo que no hay que hacer, así que pueden tomar esas cosas. Pero acá le está diciendo, estos son que tienen esta apariencia de piedad. Y cuando vos identificás que hay alguien que tiene apariencia de piedad, pero niega el poder de Dios, vos tenés que evitarlo completamente. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hermanos, ustedes, perdónenme, pero yo los veo a todos muy lindos y estando acá habiendo compartido este día con ustedes, todos ustedes me muestran una muy linda apariencia de piedad. Y yo no sé dónde está nuestro corazón, no sé si quizá vinimos y anotamos este taller por inercia, porque pareció una linda oportunidad. No sé dónde está nuestro corazón hoy en día con el Señor, con el ministerio. Quizá puede ser tentadora la posibilidad de simplemente pensar en aquellos otros que se oponen y que hay que corregir, cuando quizá también hay que mirar un poco hacia adentro y preguntarme, bueno, ¿de qué parte de mi vida yo estoy ahí? Soy un vaso que está ahí sirviendo, soy un utensilio en la casa que está ahí siendo útil para un montón de cosas, pero si me ponen un espejo adelante, soy un vaso de barro, ¿no? De los honrosos, quizás soy un vaso de los deshonrosos, porque no estoy viviendo honradamente, mi piedad es solamente aparente, pero no real. Entonces quizá también haya cosas en las cuales nosotros también tenemos que mirar hacia adentro y arrepentirnos. Y quizá nosotros no estamos ni oponiéndonos a otro pastor o al liderazgo, estamos haciendo lo correcto, pero sí en nuestro interior hay cosas, o por lo menos áreas en nuestra vida en las que nosotros nos estamos oponiendo a la verdad y debemos arrepentirnos con urgencia. Pero Pablo le dice a Timoteo que a quienes tenga como ellos alrededor suyo deben oponerse. Y oponerse a estas personas, una de las claves que Pablo nos da para saber quién es el tipo de personas que debemos evitar, es cuando ahí en el versículo 6 dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, sé que hay mucha cosa acá que podremos... ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, qué bueno que nos enfocamos en el énfasis, pero estas personas estaban teniendo influencia, no solamente estaban ellos perdidos, pero tenían las puertas abiertas de casas de personas a las cuales ellos iban, influenciaban, y en el versículo 7 dice, tenían aprendiendo siempre estas personas, pero nunca podían llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque por quienes estaban siendo influenciados se oponen a la verdad. Entonces, esta es una de esas cosas. Nosotros podemos ver, bueno, ¿es la persona que me está causando problemas aquella persona, alguien que yo estoy llamado a tratar tiernamente, a reprender tiernamente, esperando que se arrepienta, o es alguien que debo evitar y separar? Bueno, ¿es esta una persona que está ciegamente engañada hacia sí misma o es alguien que está activamente mal influenciando, está activamente apartando a otros e impidiendo que otros lleguen al conocimiento de la verdad? A esos debemos evitar, a esos debemos alejarnos completamente de ellos. Entonces, un siervo útil para el Señor debe vivir honrosamente evitando a los que se oponen a la verdad, a aquellos que tienen apariencia de piedad. Y el versículo 8 y 9, tenemos un gran dilema. Y acá Pablo nos da un ejemplo de gente que se oponía a la verdad. O sea, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mentes depravadas, reprobados en lo que respecta a la fe. Y nos menciona a Janes y a Jambres. ¿Y qué hacemos con esto? Janes y Jambres, se los cuento a aquellos que no les tocó este texto. Tenemos un gran desafío de que es una referencia bíblica, pero no está... Pablo está haciendo una referencia a Moisés en el Éxodo, pero estos dos nombres no aparecen. Está haciendo una referencia, en realidad estos nombres sí aparecen en algunos escritos ahí extra bíblicos, ahí en el Talmud y en algunas cosas, pero sí está dando una referencia a una situación particular que estos magos que se opusieron a Moisés cuando él es enviado por Dios
a liberar al pueblo y a pedir que Faraón deje ir a su pueblo para que le adore. Y uno diría, bueno, se encuentra Moisés, siervo de Dios, que fue purificado, elegido por Dios, apartado, santificado por Dios para esta buena obra de ir y de liberar a su pueblo. Y Dios le dice, anda tranquilo que yo voy a estar contigo. No, pero no sé hablar, va varón, no pasa nada. Bueno, ya van. Venimos con el poder de Dios. Nos dijo que podíamos hacer este milagro. Van allá con su vara y se van a presentar al faraón y realizan un primer milagro. ¿Y qué sucede ahí en el capítulo 7 de Éxodo? Versículo 11. Dice, entonces el faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hace unas semanas terminamos de leer Éxodo ahí en los tiempos familiares ahí con mis niños y también veo que evité hablar mucho de esto porque me confundí. ¿Cómo es esto que los hechiceros también de repente empiezan a replicar los mismos milagros o las mismas señales con las que Dios había enviado a Moisés y Aarón? Y no se detiene ahí. La siguiente, en el versículo 22 del capítulo 7 de Éxodo, dice, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. En la segunda plaga dice, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Y luego en el capítulo 8 de Éxodo, versículo 7, por tercera vez, dice, los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Y hasta uno diría, ¿qué magos tan tontos? En vez de mostrar su poder quitando la plaga, casi que le dicen, ¿no te gusta? 2 platos. Pero, ¿por qué Pablo se va a una conexión a este lugar? Y en la frustración que a veces se puede sentir en el liderazgo con personas que empiezan a malinfluenciar personas, uno puede sentir, sí, pero ¿por qué pareciera que si estos no son personas que viven honrosamente, son personas que rechazan la verdad, parece que estuvieran teniendo éxito? Parece que están convenciendo a la gente. Yo me siento a discipular a alguien a ver si lo puedo conducir corrigiendo con amabilidad hacia la verdad y no me hacen caso. Vienen estos falsos maestros que quieren enseñar cualquier cosa, te quieren dividir la iglesia, quieren entrar en una falsa doctrina y ya tienen un grupito de 10 que se juntan toda la semana en su casa a escuchar todas sus malas ideas. ¿Por qué pareciera que a veces vemos éxito en el mal o en cosas que no vienen de Dios, que no condicen con su palabra? ¿Qué sería lo que pasaría por la mente de Moisés en ese momento? Y hoy aprendimos que no vamos a decir lo que pasaría por la mente de Moisés, pero es una pregunta que puede quedar ahí. Pero en el capítulo 8, sabemos que hay otras plagas de Éxodo. Versículo 18 dice, los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y en animales, entonces los magos dijeron al faraón, este es el dedo de Dios. Y Pablo en el versículo, ahora sí volvemos a 2 Timoteo, en el versículo 9, termina diciendo, pero no progresarán más. Yo sé, Timoteo, que te frustra, yo sé que es terrible ver a estas personas que rechazan a la verdad y que se meten en las casas de los miembros de tu iglesia y que te están causando problemas. Y yo sé que ahora no lo entendés, yo sé que ahora vos estás sufriendo penalidades con esta gente que se está oponiendo a la verdad de tu ministerio. Tranquilo, cobra ánimo, no progresarán más, pues su insensatez será, no dice está haciendo, en este momento no, será manifestada a todos, como también sucedió con aquellos dos. Cuando tuvieron que reconocer, no podemos, esto fue el dedo de Dios. Así que te frustra o enoja o incluso te da miedo el avance del mal, el avance de la oposición en el ministerio. Estás pasando por un tiempo donde se terminó el crecimiento de la iglesia y parece que llevas 1 o 2 años donde todo va mal y donde vos, por más que buscas limpiarte, vivir honrosamente, ser un vaso limpio delante del Señor y evitar a los malos, a los que rechazan la verdad, parece que la cosa no avanza y no va para ningún lado y son los otros los que tienen éxito. Aquella persona que se fue hablando mal tuyo porque fue confrontado tiernamente con el pecado, pero igual se enojó y se fue. Aquel que te dio de la iglesia, confía. Dios
juzgará su tiempo y revelará su insensatez. Tyndale, varios conocen un poco de su historia, pero él dijo una vez: si Dios me conceda vida, haré que un muchacho que maneja el arado conozca más de las Escrituras que el mismo Papa. Pero Tyndale era alguien, teólogo, pastor, que estaba en esta lucha, proceso de la Reforma, de querer trabajar en traducir la Biblia al inglés para que la gente, para que el pueblo pueda tener acceso. Entonces él tenía este deseo, dijo: si Dios me concede vida, haré que un muchacho que maneja el arado conozca más de las Escrituras que el mismo Papa. Pero fue a causa de esta convicción que tuvo que huir de Inglaterra y trabajar en secreto desde el continente europeo, fue perseguido como criminal y también arrestado por las autoridades eclesiásticas y políticas, y fue traicionado por un falso hermano. Fue arrestado y fue quemado en la hoguera en 1536. Algunos dicen que algunas de sus últimas palabras antes de morir, él oró diciendo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y fue solo 3 años después que el rey Enrique VIII autorizó a la Biblia, que la Biblia fuera traducida y distribuida en inglés. Entonces, hermano, el servicio al Señor no es fácil, pero nuestra utilidad no se mide en los resultados visibles que podemos mirar hacia atrás. Tus dones, tu talento, tu conocimiento, tu utilidad en el Señor se mide si vos vivís honrosamente. Así que purifica tu vida para el Señor. Evita aquellos que debes evitar y confía en que el Señor es fiel y Él revelará y hará justicia de las cosas a su tiempo. Sé un siervo útil del Señor viviendo honrosamente. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y rogamos, Dios, que tú también asientes esto en nuestro corazón, que nos confrontes con áreas en nuestra vida que deben ser confrontadas, las cuales debemos purificarnos, en las cuales debemos vivir honrosamente, los pecados de los cuales debemos huir. También que nos dé sabiduría, Señor, en discernir quiénes son esas personas a las cuales debemos corregir e instar tiernamente y cuáles quizá están en esa otra categoría de hermanos a los cuales ya debemos evitar, rechazar y apartar del ministerio. Danos sabiduría, Dios, confiando en tu poder y que tú harás justicia a tu tiempo. Amén, Señor.